Ok, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que, bueno, pues tanto su familia como ustedes se encuentren muy bien de salud. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda sesión del día de hoy. Esta materia muy importante y dentro del bloque final de los posgrados y bueno, pues la cual es Seminario de Investigación 3. Ya anteriormente pudieron observar la primera sesión a través de la grabación. Y bueno, pues recordarles, ¿no? Recordarles que si hay alguna duda, alguna pregunta sobre alguno de los temas en particular, sobre lo que se ha venido revisando, bueno, pues con todo gusto. Y bueno, pues tienen por ahí mi contacto o mi correo electrónico para que nos podamos poner más en contacto. Durante el transcurso de la semana, pues yo les hice mención, ¿no? Si es que había por ahí algún comentario, alguna duda, pero bueno, supongo y entiendo que tal vez este primer tema, ¿no? Estos primeros temas de la semana pasada, pues fueron relativamente claros. Y bueno, pues solo me queda comentarles también que estaré recibiendo los avances que tengan con respecto a su proyecto de investigación final. ¿Sí? Conforme vayan avanzando, y bueno, si es que ya también, como es una materia, ¿no? De tres módulos, seminario de investigación uno 2 y 3, ¿no? Los trabajos previos, ¿no? Si ya tienen algo, digamos, armado, ¿no? Un proyecto ya redactado, en el cual ustedes continúen sobre ese mismo proyecto, bueno, pues podemos ir revisando los avances que ya tienen, ¿no? Entonces, para que, bueno, pues al final, ¿no? Para que al final de estas sesiones tengan ustedes ya un protocolo, un proyecto de investigación eh, ya en su totalidad, ¿no? Ya digamos completo y que, bueno, pues ya finalmente se haga la propuesta a alguna revista de investigación para finalmente su publicación. Yo sé que es complicado, lo comentábamos por ahí durante la sesión pasada, no es complicado por ahí de repente, más que nada, y me refiero a toda esta situación del confinamiento, ¿no? Debido a la pandemia, por la cual, bueno, pues todo el mundo ha venido pasando que bueno, pues finalmente, como no hay muchos trabajos presenciales, ¿no? Digamos, la misma gente pues ha estado eh, en sus casas y bueno, pues es difícil muchas veces si es que se quiere trabajar con pacientes, ¿no? O con el propio personal de la salud, pues es complicado porque tal vez estamos un poco limitados en cuanto a la obtención de los datos, ¿no? Eh, a la aplicación de estos instrumentos con los cuales se recaban todos los datos para la investigación. Me refiero a la aplicación de las encuestas, de las entrevistas y todo esto en la parte metodológica. Entonces, bueno, pues yo entiendo que tal vez esa situación es un poco complicada, pero sí es importante, ¿no? Que la parte que ya tengamos trabajada, todo lo que es el marco teórico, que ahorita vamos a revisar justamente en esta sesión de hoy, revisaremos esos aspectos importantes dentro del proyecto, toda esta parte que ya han venido trabajando sobre lo que es el marco teórico, sobre la metodología, e incluso los que ya tengan por ahí resultados, bueno, pues que los vayamos revisando para ver si es que tenemos el camino correcto, ¿no? Y si estamos aplicando la metodología adecuada. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. La clase anterior habíamos estado revisando por ahí los diferentes tipos de trabajos, ¿no? Con las características de cada uno de ellos. Ahora ya propiamente entraremos de manera general, ¿no? A cómo se viene desarrollando todo un proyecto de investigación, ¿no? Tal vez por ahí durante esta sesión, pues ustedes ya conozcan algunos de estos temas que tocaremos el día de hoy, ¿no?
debido tal vez a las sesiones anteriores, pero bueno, no está de más por ahí recalcar algunos puntos importantes que derivan también del temario de esta asignatura y que bueno, pues finalmente complementa toda la información. Bueno, pues bien, vamos a continuar. Primeramente, ¿no? Sabemos que el conocimiento científico, ¿no? Que digamos es parte primordial, ¿no? Del quehacer de la ciencia, ¿no? Existen dos principales corrientes, el conocimiento ordinario, ¿no? Este que también llamamos conocimiento empírico, y lo que es ya propiamente el conocimiento científico. El primero, este llamado conocimiento ordinario o conocimiento empírico, el cual se adquiere a partir de la experiencia, bueno, pues la literatura nos habla de que no es un conocimiento especializado, más bien sería un conocimiento general que se va adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? A través de la experiencia. Es intuitivo, ¿no? Digamos, es una característica de los seres humanos ser intuitivos y esto también complementa el conocimiento ordinario. Se basa principalmente a través de observaciones, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? De lo que es la vista, el oído, el olfato, el tacto. Normalmente considerado un conocimiento de sentido común, ¿no? Experiencias que se van acumulando y que también se pueden ir relacionando o vinculando entre sí para generar finalmente este conocimiento. Este sería el conocimiento ordinario. Eh, Sin embargo, ¿no? Este conocimiento que fue el que se desarrolló por ahí durante toda esta evolución del ser humano, ¿no? El cual pues fue adquiriendo toda esta experiencia a través del tiempo. Bueno, pues ya cuando llegaron tiempos más modernos, los cuales a través de las diferentes preguntas que se hacían, ¿no? Estos investigadores antiguos, ¿no? De la edad antigua, de los griegos, de los egipcios, ¿no? Pues ya se dieron cuenta de que estaban muy limitados, ¿no? Estaban muy limitados en cuanto a el desarrollo del conocimiento, requerían ya de algunas técnicas o procedimientos un poquito más especializados, ¿no? Eh, Incluso con herramientas o con equipos, digamos, un poco más precisos que pudieran dar información, ¿no? Con lo cual este conocimiento ordinario pues ya no fue suficiente para el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, todavía al día de hoy, ¿no? En estos tiempos actuales, se considera a este conocimiento empírico u ordinario como la base de la ciencia. Para todo, bueno, pues sabemos que es importante, y por ahí lo mencionamos también en la clase pasada, es importante la generación de preguntas, ¿no? Que van a dar paso a la investigación. Por otro lado, ¿no? El conocimiento ya científico, pues es el que va a poner a prueba toda la experiencia adquirida, ¿no? Todo lo que es el conocimiento ordinario, este conocimiento empírico, y va a ser el método científico el que va a validar, ¿no? Toda esta experiencia, si es que se rechaza o se acepta este conocimiento previamente adquirido. ¿Ok? Bien, pero bueno, pues ya con toda esta previa introducción del conocimiento, tanto empírico como científico, pues ya entramos directamente a qué es la ciencia, ¿no? Es una pregunta que comúnmente siempre nos hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Porque bueno, pues la ciencia finalmente también es una disciplina, ¿no? Que va cambiando, que se va adaptando dependiendo a las necesidades, ¿no? Anteriormente la ciencia solo se consideraba en la parte de la medicina, ¿no? En la parte de la física, la química, estas que conocemos como ciencias eh, básicas, ¿no? Pero ahora, ya con el paso del tiempo, también se ha visto que la ciencia puede tomar algunos otros conceptos, ¿no? Otros enfoques, como es la parte de la antropología, ¿no?
la parte de las ciencias políticas, ¿no? Eh, la psicología, ¿no? La administración, algunas otras ciencias sociales, ¿no? Que bueno, pues ya ahora conocemos justamente por ese nombre, ciencias sociales, porque también ya tienen una base científica, ¿ok? Del de, como definición, ¿no? Sabemos de latín, ¿no? Scientia, el cual se traduce, ¿no? Como conocimiento. Bueno, pues hay diferentes definiciones, ¿no? También dependiendo de los diferentes autores, ¿no? Desde su punto de vista en particular. De manera general, ¿no? Bunge, ¿no? Que digamos sería uno de los autores principales en la materia de la ciencia, lo define como un conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática y que se obtienen a partir de la observación, la experimentación y el razonamiento. ¿Ok? Esto es una definición muy completa y muy importante porque nos enfoca, ¿no? Enfoca tres diferentes aspectos que se deben de desarrollar en cualquier tipo de investigación, que es justamente la parte de la pregunta, ¿no? De dónde nosotros estamos partiendo para hacer un proyecto de investigación, ¿no? Para diseñar un protocolo, el cual surge, ¿no? De este primer contacto, que es la observación. Y esta observación, la cual nos va a generar una pregunta o unas preguntas, ¿no? Que pueden ser también varias preguntas, ¿no? El cual nos vamos a poder plantear a partir de esta observación. Posteriormente, ¿no? La parte de la experimentación, que es justamente el tema de la metodología, ¿no? ¿Cómo voy a formar yo pues mis procedimientos? ¿Cómo los voy a ejecutar? ¿Sí? Y bueno, pues todo esto tiene que ver justamente con la parte de la experimentación, que bueno, como yo comentaba, ¿no? La parte de la experimentación primeramente se dio a nivel de la medicina, ¿no? A través de diferentes procedimientos, eh, de bueno, pues finalmente poner a prueba el comportamiento del cuerpo humano, principalmente la fisiología, ¿no? Bueno, por ahí se hablan, ¿no? De incluso por ahí encontraremos algunas historias muy oscuras, ¿no? Por ahí durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde principalmente los nazis hicieron diferentes tipos de experimentación, ¿no? Con los judíos, ¿no? Prácticas muy oscuras, muy perversas hasta cierto punto, pero que finalmente, a partir de toda esa experimentación, surgió mucho conocimiento con base en la medicina, ¿no? Y que bueno, pues finalmente se ha comprobado ya con el paso del tiempo, todo este conocimiento que bueno, pues también estas personas, ¿no? Estos individuos, ¿no? Los nazis querían conocer más a detalle, ¿no? Características del cuerpo humano y bueno, pues se realizó toda esta experimentación. Al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, pues la cosa tampoco es que haya cambiado mucho, obviamente, ¿no? Con todo el surgimiento de las nuevas leyes, de los derechos humanos, todo esto, obviamente ya es muy difícil, ¿no? Poder experimentar con seres humanos, pero la verdad es que sí hay experimentación todavía con seres humanos. Principalmente, ¿no? La parte del área farmacéutica, ¿no? La parte de los procedimientos, los cuales, ¿no? Previamente pasan por diferentes niveles de experimentación, ¿no? Normalmente se comienza con la investigación básica, ¿no? Lo que son el desarrollo de modelos in vitro, ¿no? Digamos, con células en cultivo, con tejidos, ¿no? Con bacterias en cultivo, microorganismos pequeños, ¿no? Posteriormente se pasa a la investigación o a la ciencia experimental, trabajando con modelos animales, principalmente ratones,
ratas, ¿no? Organismos, digamos, un poco más pequeños, pero que finalmente nos brindan mucha información en la parte de la experimentación. Por ahí todavía se dan algunos experimentos con monos, ¿no? O chimpancés, primates superiores, ¿no? Y finalmente, la parte final, lo que ya conocemos como medicina translacional, ¿no? Es justamente la experimentación clínica, ¿no? Que es ya cuando se cumple toda la parte previa, ¿no? Los modelos in vitro, los modelos animales, ¿no? Y después ya se brinca a la parte de la experimentación clínica, ¿no? Lo que conocemos ya como ciencia clínica. Entonces, pero bueno, esto es digo, se comenta de manera rápida, ¿no? Pero la verdad es que es un proceso muy largo, ¿no? Que puede durar hasta 5 a 10 años, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de la ciencia eh, para que finalmente se concluya, ¿no? Con experimentación en seres humanos, ¿no? Pero bueno, sí, todavía, desafortunadamente, bueno, finalmente, ¿no? Pues ese es el camino de la ciencia, ¿no? Y justamente la ciencia o la experimentación, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nueva ciencia, pues es justamente para, en beneficio, ¿no? De todos los seres humanos, ¿no? El desarrollo de nuevos fármacos para poder combatir enfermedades, ¿no? El desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no? Que bueno, pues sí, tienen que pasar por toda esta investigación previa hasta finalmente llegar a la experimentación clínica, ¿no? Lo hemos vivido y lo estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Eh, Muchos protocolos que se hicieron a nivel básico, ¿no? A través de experimentación animal y que ahora ya se está probando, ¿no? Diferentes vacunas, diferentes fármacos para poder hacerle frente a esta nueva enfermedad que es del coronavirus. Eh, y bueno, pues sí, con resultados aparentemente buenos, ¿no? Y que bueno, pues solamente por ahí habrá que eh, repetir, ¿no? Porque también el proceso de la ciencia es a través de hacer diferentes repeticiones, ¿no? Y que se confirme finalmente lo previamente establecido. Entonces, bueno, pues esta es una parte muy importante en el desarrollo de la ciencia, la parte de la experimentación. Ya hablamos un poquito sobre los diferentes niveles de la ciencia. Y por último, el último elemento importante, ¿no? De la ciencia es la parte del razonamiento, lo que nos comenta esta definición. Esta definición, como ya mencionaba yo, menciona estos tres elementos importantes, ya dijimos, la observación, la experimentación y por último el razonamiento, el cual también es muy importante, ¿no? Toda esta parte del razonamiento de los resultados, ¿no? La interpretación de los resultados obtenidos, ¿no? Las inferencias, las hipótesis, ¿no? Justamente se desarrollan en esta parte que es el razonamiento. Entonces, esto, ¿no? También la parte del razonamiento es finalmente lo que podemos obtener, ¿no? La información que podemos obtener a partir de todo este proceso, ¿no? De experimentación que vamos a analizar desde un punto objetivo, ¿no? Y preciso y que posteriormente vamos a poder plasmar, ¿no? Eh, Como parte de los resultados también. Y bueno, pues esta definición, ¿no? Abarca también diferentes áreas, ¿no? Que son específicas. Esta definición también nos menciona que es por medio de la acumulación del conocimiento, el cual pues nos va a permitir generar otras diferentes hipótesis, ¿no? O nuevas hipótesis, nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas, ¿no? Porque bueno, es muy importante mencionar que iniciamos comúnmente con una pregunta, tal vez una pregunta general, ¿no? Una pregunta elemental, pero esa pregunta
cuando finalmente le damos alguna solución o alguna posible respuesta, nos puede abrir otras diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, no les voy a dar un ejemplo así muy sencillo. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, bueno, pues, ¿por qué, no? Eh, digamos, en el ámbito de la medicina, ¿no? Tal vez para que estemos un poquito en materia, digamos, ¿por qué ocurre tal enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es una pregunta que tal vez ya desde hace muchos años se hicieron antiguos investigadores, ¿no? Antiguos científicos. ¿Por qué, ¿no? Surge el problema de diabetes tipo 2, ¿no? Digamos, una enfermedad muy común en México. Y bueno, pues le damos una solución, una respuesta, ¿no? Que es justamente el no poder metabolizar de manera adecuada la glucosa, ¿no? Pero esta a su vez nos abre otras preguntas. ¿Por qué nos está metabolizando? ¿Cuáles son los factores que intervienen? Eh, ¿Cuál es el mecanismo, ¿no? De manera general, el mecanismo por el cual se metaboliza este carbohidrato, ¿no? La glucosa, que es muy importante. Y entonces empezamos a conocer otros contextos, ¿no? Otros enfoques dentro de este mismo tema. Y bueno, pues algo así pasa, ¿no? Con estos nuevos cuestionamientos, ¿no? Cuando ya probablemente conocemos la respuesta de esa primera pregunta, pues vamos a ver que nos puede abrir otras diferentes preguntas que pueden estar ligadas, ¿no? De manera directa, pero que también en algunas ocasiones puede ser alguna pregunta no relacionada de manera directa. Bueno, pues a través de toda esta generación, ¿no? A través de toda esta generación del conocimiento, pues vamos a obtener, ¿no? Lo que se conoce como esquemas, leyes y principios, ¿no? Finalmente. Bien, bueno, pues también el conocimiento científico, ya dijimos, se basa en una pregunta, tiene algunas características importantes, ¿no? El conocimiento científico tiene algunas características como es la racionalidad, ¿no? Este, este concepto nos habla de que no se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, ¿no? Eh, el conocimiento científico también tiene que ser fáctico, ¿no? El cual inicia con los hechos, los analiza y luego regresa nuevamente para comprobar, ¿no? Eso quiere decir el término fáctico o fáctica. Debe ser objetiva también, ¿no? Los hechos que se describen y se presentan de la forma tal cual son, ¿no? O sea, digamos, eh, sin poner de más y sin quitar, ¿no? Los hechos se deben de describir tal cuales son. Y por último, ¿no? También el conocimiento científico debe ser metódico, ¿no? El cual este concepto debe de responder a una búsqueda intencionada, ¿no? Debe de haber un procedimiento adecuado, ¿no? Que nos lleve a la respuesta, ¿no? Serían características que debe de tener el conocimiento científico. Bueno, ya habíamos hablado un poquito sobre Bunge, ¿no? Un autor principal, ¿no? De todo lo que es el conocimiento científico. Menciona, además de racional, sistemático, debe ser exacto, debe ser verificable, ¿no? Que se debe de poner a prueba en repetidas ocasiones y que también debe ser fiable, ¿no? Otros autores, ¿no? Como Díaz y Heller, mencionan algunas otras características, digamos de una manera un poco más extensa, ¿no? Más desglosada. Y aquí tenemos en pantalla como lo que es el saber crítico y fundamentado, que debe justificar sus conocimientos y dar pruebas de la verdad, ¿no? Nuevamente este término de sistemático, donde el conocimiento científico eh, no consiste en conocimientos dispersos y de forma aislada, ¿no? Sino que más bien debe ser un conocimiento ordenado de manera lógica, ¿no? Aplican el término de la lógica
¿no? El cual constituye un sistema que permite relacionar, ¿no? Diferentes hechos entre sí. Esta es una característica muy importante y que ahora pues ya se ha descrito de una mejor manera y se considera como una verdad, ¿no? Todo el conocimiento, digamos, de las diferentes áreas se conecta, se relaciona entre sí, ¿no? Digamos, ya no podemos ver ahora tan, tan aislado, ¿no? Las disciplinas. Ahora ya debemos de tener un conocimiento, lo que se conoce también como multidisciplinario, ¿sí? Multidisciplinario que debe de tomar, ¿no? Diferentes ciencias, ¿no? O diferentes puntos, ¿no? A través de diferentes asignaturas, ¿no? De diferentes contextos y que finalmente toda esa relación pueda desarrollar de mejor manera una posible respuesta, ¿no? Entonces ahora ya este procedimiento, este concepto de sistemático, bueno, pues ya se ha concretado de mejor manera, ¿no? Y bueno, pues a partir de los años 80, 85 más o menos, que se consideró como una relación eh, entre diferentes ciencias, ¿no? Entre diferentes disciplinas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues también mencionan la parte de el conocimiento que debe ser explicativo, ya habíamos comentado, verificable, metódico, objetivo, comunicable. Este no lo habíamos mencionado, me voy a detener para presentar de mejor manera esta característica de la ciencia, ¿no? Se debe utilizar, lo que nos menciona este término de comunicable, es que se debe utilizar un lenguaje científico, ¿no? Términos que a nivel mundial se han establecido y que se deben manejar de esa forma, ¿no? Como cuál, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje científico sería el nombre de las proteínas, ¿no? Que se ha dado a través del consenso mundial, ¿no? De científicos de todo el mundo y que, bueno, pues se han encargado de poner nombre a las proteínas, ¿no? A los elementos por el lado de la química, ¿no? La tabla periódica, ¿no? Son los mismos elementos que mencionamos aquí, como los que menciona Inglaterra, como los que mencionan en Asia, ¿no? Japón, que a pesar de ser lenguas, ¿no? O idiomas tan diferentes, en términos de la ciencia, siempre hay un lenguaje en común, ¿no? Obviamente, la parte de las matemáticas, los números son los mismos aquí y en cualquier lado, ¿no? Eh, bueno, pues también este concepto de comunicable utiliza, ¿no? Términos y proposiciones que eviten las ambigüedades, ¿no? Esa es una característica importante. También nos mencionan que la ciencia debe ser provisoria, ¿no? En relación a conocer la verdad como algo absoluto. Eh, este término, este término muchas veces suele por ahí confundirse un poco, ¿no? Porque este concepto de verdad, ¿no? Pues no debe ser del todo absoluto. Eso es más bien lo que nos menciona este término. No debe ser del todo absoluto, porque ya dijimos, debe de ponerse a prueba en diferentes ocasiones, ¿no? Digamos, un experimento, ¿no? Un tipo de ciencia, el cual nos da respuesta a alguna pregunta, se debe de comprobar, ¿no? En repetidas ocasiones para ver si es que se mantiene, ¿no? Esta respuesta o puede haber algunos cambios, ¿no? Que pudieran ser derivados también de algunas condiciones o de algunos otros fenómenos, ¿no? Eh, bueno, este término de provisorio menciona que este término de verdad debe ser sustituido más bien por el término de certeza. No, no todo va a ser verdad, sin embargo, sí debe haber una certeza, el cual esta certeza pues puede ir cambiando entre eh, entre las diferentes preguntas. Considerada como una adecuación transitoria,
del saber de la realidad, ¿no? O sea que finalmente se va a ir transformando conforme vaya avanzando o conforme se vaya conociendo más, ¿no? Algún fenómeno. Y finalmente el saber científico está permanentemente en revisión, ¿no? Lo que comentábamos que está muy ligado al término de verificable, ¿no? Y bueno, pues es la manera en que evoluciona la ciencia o el conocimiento, ¿ok? Bueno, pues continuando con esta presentación, vamos a ver que también tenemos algunos supuestos, como es que la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos que cumplen determinados requisitos. Tan importante como estos conocimientos es la forma de cómo se obtienen. Esto va enfocado principalmente a la parte de la metodología, ¿no? Que es el siguiente tema que vamos a abordar, ¿no? La parte de la metodología que es muy importante, ¿no? El poder tener un método eh, preciso, ¿no? Y que finalmente este método nos permita obtener los resultados, sí que estamos buscando, pero que no sean resultados, digamos, a modo, ¿no? O que no sea un método que me permita obtener un resultado eh, que yo previamente ya sé que va a ocurrir, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Digamos, de un proceso mecánico, ¿no? O sea, si yo pongo cierta inclinación, ¿no? Y quiero arrojar un objeto y quiero decir que ese objeto va a llegar a tal punto, pero yo le estoy dando ya una pendiente, ¿no? Una base por donde ese objeto puede caer para llegar a ese punto, pues estaría haciendo una metodología, digamos, a modo para que se cumpla lo que yo estoy sugiriendo, ¿no? La ciencia debe tener un método que me permita conocer la verdad, ¿no? O que me permita dar una posible respuesta, pero este método debe ser, digamos, de forma natural, ¿no? Digamos, sin intervención directa, ¿no? De el mecanismo o de la metodología, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir este, eh, pues este párrafo de la literatura donde se menciona que el método o la metodología, ¿no? Que se debe seguir, pues justamente debe ser un procedimiento que no sea a modo, ¿no? Bueno, por lo tanto, para darle respuesta, ¿no? A este concepto, se desarrolla lo que conocemos como el método científico, ¿sí? Que bueno, pues ya previamente supongo han ustedes revisado, ¿no? Las partes importantes del método científico. Sabemos que es una serie de pasos ordenados, ¿no? Una serie de pasos sistematizados también, que bueno, pues a través de estos diferentes pasos podemos obtener algunos supuestos. Para revisar el método científico, bueno, pues vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Por aquí tenemos, ¿no? Un autor, Beltrán Russell, en los años 60, 70 más o menos, menciona que existen tres etapas dentro de este método científico. La primera, ¿no? Como ya habíamos venido mencionando, consiste en la observación, ¿no? Este primer paso importante para poder determinar algunas preguntas, conocer hechos significativos. La segunda etapa, según este autor, es sentar las hipótesis, ¿no? Que pueden ser verdaderas, ¿no? Y que puedan explicar esos hechos previamente observados. La tercera etapa, ¿no? La cual trata de deducir
estas hipótesis, ¿no? Consecuencias que pueden ser puestas a prueba por la observación, ¿no? Digamos, sería la parte del análisis, ¿no? De si es que eh, si estas posibles hipótesis pueden finalmente dar respuesta al problema, ¿no? A lo que se esté observando. Bueno, también nos menciona que si las consecuencias son verificadas, se acepta, ¿no? Provisionalmente, se acepta la hipótesis como verdadera, aunque requiera eh, alguna modificación posterior, ¿no? Esto derivado de poner a prueba nuevamente estas hipótesis. Y bueno, pues finalmente, si esta hipótesis se considera como verdadera, el cual puede ser resultado del descubrimiento de algún hecho, ¿no? En particular. Tenemos este pequeño esquema, ¿no? Que voy a ir explicando cada uno de los puntos, ¿no? Que se manejan en este esquema que representa, ¿no? El método científico. Eh, Más precisamente, ¿no? De cómo se lleva a cabo el proceso de investigación. Bueno, pues ya habíamos comentado que la ciencia, ¿no? Se puede adaptar a diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas del conocimiento, áreas temáticas. Bueno, pues es importante definir esa área a la cual nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Bueno, pues ya dijimos, ¿no? A partir de la observación de los fenómenos se pueden formular las diferentes preguntas, ¿no? Los diferentes problemas. Es importante delimitar el tema. Este es un punto, pues sí, muy importante que se debe de considerar lo que es la delimitación del tema, ¿no? Eh, Podemos ser muy amplios, ¿no? Digamos, en cuestión de la investigación, ¿no? En cuestión de la ciencia, se puede abarcar mucho, ¿no? Pero también esto surge el problema de que al abarcar mucha información sobre algún tema en especial, pudieran descuidarse algunos puntos importantes, ¿no? O algunos temas importantes derivados de ese tema principal, ¿no? Eh, Pues para poner un ejemplo, ¿no? Sobre lo que es la delimitación del tema, ¿no? Retomando nuevamente esto que comentábamos de la enfermedad de diabetes tipo 2, ¿no? Ese puede ser mi tema central, ¿no? La enfermedad de diabetes tipo 2. Es el tema principal del cual yo puedo abordar diferentes subtemas, ¿no? O diferentes eh, áreas dentro de ese mismo tema. Puedo hablar, ¿no? Hablando específicamente sobre el tema de diabetes tipo 2, puedo hablar sobre metabolismo de glucosa, ¿no? Sería un subtema. Puedo hablar sobre receptores, ¿no? Receptores de glucosa. Puedo hablar sobre resistencia a la insulina, ¿no? Eh, Puedo hablar sobre, digamos, efectos que tiene la glucosa sobre algunos órganos y tejidos importantes. Puedo hablar sobre las causas, ¿no? Que conllevan al desarrollo de diabetes tipo 2. Puedo hablar de tratamientos, ¿no? Farmacológicos para esta enfermedad. Y bueno, pues así puedo yo seguirme con una lista, ¿no? Y a su vez, cada uno de estos temas también pudieran tener otros subtemas que me lleven a cuestiones mucho más amplias, ¿no? Hablando sobre el tema de la farmacología, ¿no? Sobre el uso de algunos fármacos para tratar esta enfermedad, ¿no? Pues puedo yo hablar sobre eh, mecanismos de los fármacos, ¿no? Cómo es que está actuando determinado fármaco, su función, su procesamiento, su eliminación,
Sobre receptores, por ejemplo, puedo hablar de los diferentes tipos de receptores, ¿no? Eh, receptores insulinodependientes, receptores iónicos, ¿no? Puedo hablar también de mecanismo, ¿no? O las rutas metabólicas que sigue la glucosa, ¿no? Y todo lo que afecta. En fin, puedo yo hablar de muchísimas cosas, ¿no? Sobre ese tema en particular, que puede ser diabetes tipo 2, ¿no? Pero tal vez al abarcar muchos temas, yo no le esté dando prioridad a lo que a mí me interesa, ¿no? Que en este caso también depende mucho del área. Puede ser que si yo quisiera ver el efecto de un fármaco nuevo, pues tal vez no interesa mucho que yo me enfoque a la parte de metabolismo, ¿no? Sino que me enfoque directamente a la parte de estos procesos o procedimientos que se que parten, ¿no? De estos fármacos, ¿no? Los mecanismos de acción de este fármaco que tal vez yo estoy proponiendo o, o de la dosis, ¿no? En fin, esto finalmente es para que aprendamos un poquito a delimitar los temas y que demos prioridad a lo que nosotros queremos conocer. Esto se puede aplicar, yo pongo este ejemplo, ¿no? Digamos, de parte eh, tratando de aplicarlo a esta parte médica, ¿no? A esta parte clínica, pero esto también puede abarcar sobre problemas sociales, ya dijimos, ¿no? Dependiendo del área, esto también se adapta, ¿no? A problemas de tipo social, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera estudiar, eh, digamos, en el ámbito social, ¿no? Con personal operativo, ¿no? El por qué no se están siguiendo los procedimientos adecuados, ¿no? Digamos, específicamente sobre el tema tal vez de el lavado de manos, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo los protocolos? Yo puedo abordar ese tema, ¿no? Y por ahí tener también algunos otros subtemas sobre, pues, pudiera ser eh, lo que es las costumbres, ¿no? De las personas, el conocimiento de las personas sobre ese tema, el tiempo, ¿no? La carga de trabajo que tal vez no me permita cumplir con los protocolos establecidos para el lavado de manos. Digamos, esto se puede aplicar para las diferentes áreas, ¿no? A partir de esa delimitación del tema, digamos, de dónde estoy partiendo y hacia dónde voy, ¿no? Y que me permita delimitar ese camino, entonces ya empezaré a formular, ¿no? Mi marco teórico, ¿no? Empezaré a obtener información previa, ¿no? De estudios previos que se han realizado, ya sea de México o de alguna otra parte del mundo, ¿no? Y que estén relacionados de manera directa con lo que yo quiero estudiar, con lo que yo quiero investigar, ¿no? Esa es la formulación del marco teórico. De manera paralela, también se diseña la metodología, ¿no? O el diseño concreto, lo cual tiene que ver con el desarrollo de técnicas para la recolección de los datos, ¿no? Por el lado del marco teórico también deriva, ¿no? En lo que es la operacionalización, ¿no? Lo que se considera como buenos indicadores del tema que yo estoy estudiando, ¿no? Del tema que estoy investigando. Por lo tanto, esto es un ejercicio, estos dos puntos, ¿no? Y lo que vemos ahí en este diagrama, ¿no? Lo que es el punto número 4, 5, 6 y 7 se van desarrollando de manera paralela, ¿no? Como lo vemos ahí en el esquema. Por un lado, la parte del marco teórico que nos va a hacer referencia sobre temas previos, ¿no? Estudios previos que se han venido realizando
lo cual nos va a decir qué son o cuáles son esos marcadores o indicadores que yo debo de considerar para mi estudio, ¿no? Por eso es el marco teórico. Y por otro lado, el diseño de la metodología, el diseño experimental, lo cual me va a permitir desarrollar estas técnicas para poder obtener los datos, ¿no? Las técnicas de recolección de datos. Bueno, pues ya estos dos aspectos, estos dos puntos van a finalmente a desembocar en el punto número 8, que es justamente con la parte metodológica, ¿no? Lo cual es poner a prueba, ¿no? Poner en marcha la recolección de los datos, ¿no? A través de estos diferentes instrumentos. Los instrumentos, pues bueno, ya tendremos un poquito más adelante alguna clase dedicada, ¿no? A los instrumentos de recolección de datos, ¿no? De manera general, lo voy a comentar ahorita, principalmente la elaboración de los cuestionarios, ¿no? Que pueden estar abarcando diferentes áreas, entrevistas, ¿no? El desarrollo de ítems o preguntas, ¿no? Que nos van a permitir recabar esa información, recolectar esos datos para posteriormente su análisis. Entonces, dentro de esta parte tenemos principalmente estos instrumentos, ¿no? Cuestionarios, entrevistas, eh, digamos, por el lado también de la ciencia básica o la ciencia experimental, estos instrumentos que se utilizan para la recolección de datos pueden ser algunas técnicas en particular, ¿no? Procedimientos en particular que nos permitan recabar información. Como cuáles, por ejemplo, la parte clínica, ¿no? Digamos algún estudio, eh, parámetros bioquímicos, ¿no? Parámetros clínicos, eh, cómo es pues un examen, ¿no? Por ejemplo, de elementos, un examen bioquímico que me permite conocer características de alguna persona, ¿no? Y estos serían los instrumentos para poder obtener esa información de esa determinada persona. A diferentes niveles, ¿no? Desde la parte clínica, ¿no? Como la parte social. Bueno, pues ya una vez que se cumple con esta recolección de datos, se hace el procesamiento, ¿no? Que también tendremos una clase en particular para lo que es el procesamiento de datos, el cual se puede realizar a través del uso de la estadística, ¿no? El procesamiento de los datos, también dentro de este mismo punto, se pueden, se puede subdividir, ¿no? Digamos, en algunos otros eh, puntos particulares, ¿no? Dentro de este mismo punto, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Principalmente lo voy a mencionar de manera rápida, ¿no? La generación de lo que es una base de datos, el procesamiento de tipo descriptivo, ¿no? Y posteriormente el análisis inductivo, ¿no? O lo que conocemos como la estadística de inferencia, para posteriormente pasar al paso número 11 de este esquema, que es ya el análisis de los resultados, ¿no? El análisis de estos datos. Por último, también derivado ya de este análisis, pues bueno, la parte de la síntesis, ¿no? Un poquito sobre la parte de la discusión de estos resultados y por último, la conclusión. La conclusión que bueno, pues ya posteriormente podemos contraponer a nuestra formulación del problema, ¿no? A la formulación de las preguntas y con estos resultados, ¿no? Con estas conclusiones, comprobar si es que se está dando respuesta a la pregunta inicial, ¿no? Al problema inicial y bueno, pues finalmente si es que nuestras hipótesis previamente elaboradas se están cumpliendo, ¿no? Si se consideran como hipótesis verdaderas o hipótesis falsas, ¿no?
Y bueno, pues este sería de manera general todos los pasos que debemos seguir para la elaboración de un proyecto de investigación desde la parte inicial, ¿no? La parte del desarrollo y la parte final de las conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con los siguientes temas. Bueno, tenemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Digamos con algunos conceptos importantes dentro de lo que es la metodología de la investigación científica y técnica, ¿no? Que es la teoría aplicada del conocimiento. Los argumentos básicos, ¿no? Son los propios de la teoría del conocimiento que se pueden establecer en cuatro puntos importantes. Lo que es la materia, ¿no? Que nos menciona que eh, el mundo es materia en movimiento, ¿no? Existen fuerzas que mantienen en cohesión toda esta materia, todos los procesos que se pueden caracterizar por cambios en cuanto a la materia, ¿no? Y que bueno, pues tenemos por ahí también la parte de la energía, ¿no? O informativa de la materia en el contexto de espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, recordemos que esta definición de materia pues se aplica, ¿no? Desde la parte de la física, por ahí tenemos varias leyes en cuanto a la materia, ¿no? Una muy famosa, ¿no? Que nos menciona que la materia no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Eh, el mundo y la materia, ¿no? También es cognoscible. Esto hace referencia a la necesidad que tenemos, ¿no? Como seres humanos de conocer, ¿no? De adquirir conocimiento, eh, el cual es un proceso que se relaciona con la transmisión y elaboración de la información, ¿no? Adquirir conocimiento. También nos menciona la parte del resultado, ¿no? Que, digamos, pudiera ser una verdad aceptable, ¿no? El resultado, el cual deriva, ¿no? De este proceso cognoscitivo, ¿no? En todos los seres humanos, que refleja la realidad objetiva dentro del cerebro humano y que tiene esa necesidad, ¿no? De conocer una verdad concreta, ¿no? Que posee tanto el aspecto relativo como el aspecto absoluto. Y por último, la praxis, ¿no? O la práctica, la cual entendemos como esta interrelación general del hombre con el mundo material, ¿sí? Podemos detallar dos aspectos de el concepto que denominamos práctica, lo que es la observación, que ya hemos hablado sobre este tema, y la parte de la experimentación, ¿no? Según que el hombre se dedique a observar o a contemplar el fenómeno o proceso sin intervenir en él, o bien cuando finalmente nosotros, ¿no? Intervenimos, ¿no? En algún proceso o fenómeno donde el objetivo principal, ¿no? Es describirlo, ¿no? De manera que le encontremos un sentido o una respuesta a esos diferentes fenómenos. Derivado de este último concepto, ¿no? De lo que es la práctica, eh, bueno, pues también tenemos lo que son las observaciones e inferencias, ¿no? Por ahí ya habíamos descrito un poco lo que es la parte de la observación, pero de manera más concreta lo podemos definir como este proceso en el cual se obtiene información mediante el uso de los sentidos, ¿no? Que ya lo habíamos comentado. Es un proceso también en el cual se obtiene información de manera
presencial y directa, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas son muestras observables, aunque el investigador no haya tenido contacto directo con con el desarrollo de las encuestas, ¿no? Lo que se conoce como una observación indirecta, ¿no? Y que por lo general esta tarea se encuentra a cargo de, bueno, pues personas que se dedican a hacer estas encuestas. Sin embargo, ¿no? Esta persona, ¿no? Este investigador, ¿no? Está haciendo una observación de manera indirecta con los resultados previamente obtenidos. Eh, Derivado de esto, ¿no? Derivado de la observación, ya habíamos comentado, está de forma directa, ¿no? Aquella en la que se puede detallar el hecho o el fenómeno que se esté investigando, ¿no? Que se esté buscando, y de manera indirecta aquella en que el fenómeno no es del todo observable, pero puede deducirse a partir de observaciones paralelas, ¿no? De algunos otros fenómenos que se puedan relacionar entre sí. También esta observación de manera indirecta, ¿no? Aplica para las observaciones que se sustentan en datos previos recabados para o por otros científicos, ¿no? Bueno, esto es un concepto, digamos, muy importante que debemos de tener. Les voy a dar algunos ejemplos sobre este tipo de observación, tanto directa como indirecta, para que lo entendamos de mejor manera. ¿Ok? Nosotros podemos hacer un estudio, ¿no? De investigación utilizando, ¿no? Digamos, pacientes, ¿no? Pacientes que han sido previamente hospitalizados, que se les han desarrollado algunos procedimientos y que sabemos, ¿no? Que todos estos procedimientos finalmente van a estar recabados en una historia clínica, ¿sí? Nosotros vamos a tomar, nosotros como investigadores queremos hacer un estudio enfocándonos a la historia clínica, ¿no? Y a partir de esa historia clínica vamos a recabar los datos. ¿Qué tipo de investigación estaríamos haciendo? ¿Qué tipo de observación, más bien, observación, estaríamos haciendo ahí de forma directa o indirecta, ¿no? Bueno, pues en este ejemplo, ¿no? Utilizando los datos previamente recabados por otras personas, las cuales fueron plasmados en esa historia clínica, nosotros estaríamos haciendo una observación de tipo indirecta, ¿no? Porque son observaciones previamente obtenidas, ¿no? Una observación directa, pues es cuando yo como investigador voy a aplicar una encuesta, un cuestionario a una persona, que puede ser un paciente o puede ser un trabajador, ¿no? En el área de la salud, y le aplico de manera directa ese cuestionario, pidiéndole algunos datos, ¿no? Y estoy obteniendo esa información de manera directa, por lo tanto, estoy haciendo una observación directa, ¿no? De ese fenómeno. También tenemos lo que son observaciones de campo, ¿no? Cuando, ¿no? El investigador, ¿no? O el científico está obteniendo información a partir de la naturaleza, ¿no? De manera sin intervenir, ¿no? Un poco en esa información, solamente recabando información de manera natural conforme a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y por otro lado, la observación de laboratorio, que es cuando el fenómeno observado se da en un ambiente controlado, ¿no? Cuando nosotros estamos delimitando este fenómeno, digamos, controlando los ambientes, controlando las características, ¿no? De dicho fenómeno, el cual, bueno, pues en algunas ocasiones nos sirve, ¿no? Como base para conocer lo que esté pasando dentro de este fenómeno. En muchas ocasiones esto es lo que conocemos como ciencia básica, ¿sí?
Y bueno, esto también nos permite finalmente poder replicar, ¿no? Estas observaciones de laboratorio nos permiten replicar, ¿no? Varias veces este experimento para ver si es que en verdad se está cumpliendo como nosotros lo estamos describiendo, ¿no? También es una forma de adquirir conocimiento. Eh, bueno, pues estos serían algunos puntos importantes que debemos conocer con base a la observación. El objetivo de la ciencia, bueno, pues ya hemos llegado, ¿no? A cuál es este objetivo, ¿no? ¿Para qué estoy investigando? ¿Para qué quiero hacer ciencia, ¿no? Mucho de las preguntas que se hacen los investigadores, ¿no? Pues va enfocada, ¿no? Al objetivo primordial que tiene la ciencia, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Diferentes autores nos pueden dar diferentes objetivos, ¿no? De la ciencia, los cuales podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Digamos, algunos de los objetivos o fines de la investigación científica o del quehacer científico, ¿no? Bueno, pues ya habíamos hablado un poquito sobre obtener información de algún fenómeno, de algún proceso, ¿no? Que se puede desarrollar digamos, dentro de algún sistema, ¿no? O dentro de la naturaleza. También otro objetivo de la investigación es contrastar, ¿no? Contraponer o comparar el desarrollo de un fenómeno a través de algún proceso para comprobar si existe una correspondencia con las condiciones de validez aceptadas previamente, ¿no? Digamos, para poner a prueba algún fenómeno y si cuando yo lo estoy poniendo en práctica, eh, surge de la misma forma o hay factores que lo modifiquen. También otro objetivo es la elaboración y demostración de teorías, ¿no? Leyes o modelos sobre el desarrollo de un proceso, la vigencia, ¿no? Que tiene un fenómeno o funcionamiento de un determinado sistema. Esto es un objetivo muy importante que tiene la ciencia, ¿no? Que es justamente validar a través del tiempo algún procedimiento. Normalmente en este punto me gustaría hacer un comentario en lo personal, ¿no? Y conforme a algunas charlas, ¿no? Que he tenido con diferentes investigadores de diferentes áreas, ¿no? Colegas, ¿no? Que finalmente eh, estamos nosotros dirigidos, ¿no? De manera propia a la parte de la investigación. Y algo que hemos notado, ¿no? Es que cuando avanza la ciencia, ¿no? En términos de la medicina, es porque en muchas ocasiones hay un avance en el desarrollo de la tecnología. Esto es algo que se ha comentado ya, no sé si ustedes lo han por ahí escuchado, y que bueno, pues es un camino, ¿no? De forma paralela, donde tanto la ciencia como la tecnología van avanzando de manera paralela, ¿no? Entonces es un proceso conjunto, ¿no? Por un lado, toda la parte de la tecnología, ¿no? Los nuevos instrumentos, eh, los nuevos equipos, ¿no? Y que a su vez, ¿no? Van creciendo, ¿no? Aumentando también en el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, esto es algo paralelo. También nos menciona otro objetivo, ¿no? Recoger esta información desde lo que son bases de datos, ¿no? Para fin de mejorar, eh, pues, algún modelo, algún diseño, algún procedimiento, descubrir, ¿no? Carencias de algún proceso, intentar optimizar técnicas, ¿no? Previamente desarrolladas, ¿no? Mejorar, ¿no? Obviamente. Y finalmente también construcción de máquinas automáticas, ¿no? Esto que estaba yo comentando, desarrollo de la ciencia va de la mano con el desarrollo de la tecnología.
Eh, y bueno, pues obviamente esto también va enfocado a optimizar algunos procedimientos, todo en beneficio de eh, los seres humanos. Por último, ¿no? Obtener metodología auxiliar para la investigación, como la creación de métodos o instrumentos de medida y de contraste, criterio de observación de los procesos, criterio de análisis de los fenómenos, optimización del funcionamiento de máquinas automáticas, del control del proceso, ¿no? Esto para la validación de los procedimientos. Bueno, estos son algunos fines de la investigación científica. Tenemos también lo que es la clasificación de la ciencia, ¿no? Que eso es algo muy importante y que nosotros debemos conocer, ¿no? Para saber qué tipo de ciencia es la que yo estoy desarrollando. Mi proyecto de investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es? ¿Qué tipo de ciencia es, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que toda investigación persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. Dentro de esta clasificación de la ciencia tenemos lo que son las ciencias formales, ¿no? Donde encontramos las matemáticas y la lógica. Tenemos las ciencias naturales, ¿no? Como es la química, la física, la biología y la psicología. Tenemos también ciencias factuales, ¿no? Derivados o agrupados en lo que es la ciencia cultural, como la historia, ¿no? Las ciencias políticas, la economía, eh, la psicología y la sociología también están dentro de las ciencias factuales, ¿no? O las ciencias factas. ¿Ok? Bueno, pues esta sería una clasificación en general, ¿no? Ya dentro de esta clasificación, dentro de cada área, pues podemos encontrar también subclasificaciones que van enfocadas a un punto en particular dentro de esa área, ¿no? Bueno, también tenemos otro tipo de clasificación de la ciencia, esta clasificación según el propósito. ¿Sí? Según el propósito que nosotros queramos darle a esta ciencia. Según el propósito, tenemos lo que son las ciencias puras y las ciencias aplicadas. Dentro de las ciencias puras, ¿no? Se busca aumentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas, es decir, ¿no? Esta investigación o ciencia pura se encarga de buscar información para desarrollar una teoría sobre algún determinado problema. Y la ciencia aplicada, ¿no? La cual busca conocimientos con fines de aplicación inmediata, ¿no? A la realidad para modificarla, es decir, presenta solución a problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos, ¿no? O sea, esto se entiende muy bien, ¿no? Porque por un lado se busca la, el descubrimiento del conocimiento y por otro lado la aplicación directa de este conocimiento. ¿Ok? Bueno, pues también ustedes tendrán que definir con todos estos conceptos que estamos revisando, ustedes podrán definir de manera más adecuada el tipo de conocimiento que están generando a través de su proyecto de investigación. Tenemos otra clasificación, ¿no? Según el nivel de conocimiento, investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación explicativa. ¿Ok? Dentro de la investigación exploratoria, bueno, pues ahí tenemos en esta diapositiva, que es aquella que solo busca proponer alcanzar una visión general del tema, ¿no? En estudio, o sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y delimitar futuros temas de investigación, ¿no? Lo que conocemos como investigación explorativa, exploratoria, ¿no? Que abre esas brechas, ¿no? Entre los diferentes tipos de investigación y delimita, ¿no? También estas diferentes áreas. La investigación descriptiva, ¿no?
Esta propone conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Como su nombre lo indica, ¿no? Trata de describir, no se ocupa del todo de la verificación de las hipótesis, sino solamente de describir los hechos o los fenómenos a partir de un criterio teórico. Se entiende muy bien, ¿no? Porque, pues bueno, solamente se trata de describir dicho fenómeno. Dentro de este tipo de investigación también se desarrolla lo que se conoce, ¿no? O uno de los procedimientos para validar este tipo de investigación es la estadística, ¿no? Y dentro del área de la estadística tenemos justamente una parte que se denomina estadística descriptiva, ¿no? Lo cual apoya de manera directa este tipo de investigación descriptiva. Por último, la investigación explicativa, esta que ya propiamente trata de buscar estas causas, ¿no? Del por qué ocurre tal fenómeno, de las cuales no son variables o características que se presentan y de cómo se relacionan, ¿no? O se interrelacionan entre ellas. El objetivo es encontrar esta relación causa y efecto que se da a conocer, ¿no? Entre estos hechos y los objetos a través de obtener mucho mayor información, ¿no? Conocerlos con mayor profundidad, ¿no? Entonces, aquí es donde ya podemos encontrar algunos otros tipos de estudio, como pueden ser los estudios comparativos, ¿no? Estudios de casos y controles, ¿no? Estaríamos hablando de investigación de tipo explicativa, ¿ok? Bien, también tenemos otra clasificación dependiendo de la estrategia, dependiendo de la estrategia. Eh, bueno, podemos clasificar la investigación de tipo documental, ¿no? Dentro de esta investigación documental, bueno, pues es a través del análisis de los datos obtenidos de diferentes fuentes de información, ¿no? A esta investigación se describe el concepto de investigación documental o bibliográfica, también así lo podemos encontrar, como investigación de tipo bibliográfica. Dentro de este tipo de investigación, ¿no? Aquí es donde podemos encontrar proyectos de investigación, estos que comentábamos la clase pasada, ¿no? Los que son artículos de revisión, donde, ¿no? A través de esta praxis, ¿no? A través de esta práctica, nosotros vamos a recabar información previamente ya publicada, ¿no? Investigaciones ya pues sí, publicadas, ¿no? Que ya están, digamos, descritas. Y entonces nosotros vamos a tomar toda esa investigación previa para finalmente hacer una investigación documental, ¿no? Hacer este análisis de toda esta información previamente publicada. También podemos encontrar la investigación de campo, ¿no? La cual este tipo de investigación cumple la estrategia, ¿no? De utilizar, ¿no? Diferentes métodos que permitan, ¿no? Recoger información, ¿no? Recoger todos estos datos de manera directa de la realidad donde se presenta. Los datos obtenidos son llamados primarios o datos de primera mano, ¿no? La investigación de campo. Eh, bueno, me gustaría comentar, ¿no? Que el desarrollo de la investigación, ¿no? Propiamente hablando ya de lo que es el método científico, eh, pues puede echar mano de diferentes, de estos diferentes tipos de investigación. Porque por un lado, ¿no? Podemos, para poder desarrollar un proyecto científico, por un lado podemos estar tomando investigación documental, ¿no? Hacer uso de esta investigación previa a través del análisis de la bibliografía. Podemos también hacer investigación de campo, lo que es ir a recabar de primera mano, ¿no? Todos los datos, ¿no? Yo como investigador voy y encuesto, yo como investigador
realizo el análisis clínico, ¿no? Realizo los exámenes, realizo las pruebas, ¿no? Y entonces también estoy aplicando ahí investigación de campo y también yo como investigador puedo estar aplicando investigación experimental, ¿no? Que es el último tipo de investigación, que es justamente cuando el investigador, ¿no? Manipula de alguna forma algunos procesos, ¿no? Crea condiciones especiales, ¿no? Y controladas para conocer los mecanismos, ¿no? Por los cuales se está llevando a cabo dicho fenómeno, tratando de buscar, ¿no? Esta relación causa y efecto del fenómeno, que es justamente a lo que yo me dedico, ¿no? La investigación experimental, lo cual está desarrollada propiamente dentro de un laboratorio, ¿no? Yo caracterizo, ¿no? El fenómeno, ¿no? Lo delimito, incluso controlo algunas variables, ¿no? Para poder encontrar esta relación causa y efecto. Eh, bueno, les comentaba yo la clase pasada, ¿no? Nada más para poner un ejemplo sobre este tipo de investigación de tipo experimental, ¿no? El último trabajo que acabo de publicar fue justamente derivado, ¿no? Desarrollado dentro del laboratorio, ¿no? El cual utilizamos animales de laboratorio para poder analizar primeramente el desarrollo de un problema metabólico, que fue el síndrome metabólico, y posteriormente analizarlo utilizando un adyuvante para su tratamiento. Yo delimito las condiciones de mis animales de laboratorio, ¿no? El peso, la edad, las condiciones del ambiente, ¿no? Administro las dosis adecuadas que yo previamente ya planteé y analizo los resultados, ¿no? Este sería un tipo de investigación experimental. Pero bueno, ya comenté, ¿no? Y para finalmente cerrar, ¿no? De manera concreta estas diferentes clasificaciones de la ciencia o de la investigación, pues bueno, estas ya vimos que se pueden relacionar, ¿no? O a través de un proyecto que yo voy a desarrollar, ¿no? Puedo hacer uso de de estos diferentes tipos de investigación, ¿no? Ya dijimos, yo puedo, toda la parte del marco teórico la puedo desarrollar a través de esta investigación documental. La recabación de los datos lo puedo aplicar por la investigación de campo o por la investigación experimental y posteriormente ya llegar al análisis. Bien, bueno, pues esto en cuanto a esta primera presentación. Hasta aquí estaríamos terminando este tema, ¿no? Tema básico, ¿no? Principal dentro del temario. Y bueno, pues eh, dentro de este tema, ¿no? Pues ya ustedes me comentarán si es que hay alguna duda, ¿no? O algún comentario en particular. Bueno, pues ahora, para continuar, pasaremos a otra presentación, a otra siguiente presentación, ¿no? Para concluir estos temas. Bueno, pues dentro de este mismo enfoque de lo que es la investigación científica, ya por aquí habíamos comentado lo del conocimiento ordinario y científico. El método científico, bueno, pues vimos un esquema, ¿no? Digamos, de cómo se desarrolla este método científico, pero aquí tenemos de manera más general, ¿no? Englobando los puntos importantes, cómo es que se lleva a cabo este método científico. Ya dijimos la observación, el desarrollo de preguntas, ¿no? El desarrollo de las hipótesis, la experimentación, la obtención de los resultados, el análisis de estos mismos
la comprobación de las hipótesis y finalmente lo que se pretende hacer, ¿no? Para culminar o concluir este bloque de materias de lo que son los seminarios de investigación 1, 2 y 3 es justamente la divulgación de estos resultados. Yo soy fiel creyente de que la ciencia que no se publica, pues es ciencia muerta, ¿no? Porque no se está dando a conocer. Eh, no sirve de nada, ¿no? Y la verdad, tal vez sea, digamos, un poco, sea un pensamiento tal vez un poco egocentrista, ¿no? El realizar un proyecto, ¿no? Al cual sí, le estamos invirtiendo tiempo, ¿no? Esfuerzo y en muchas ocasiones recursos económicos para desarrollar todo un proyecto y que al final no se publique o no salga a la luz, ¿no? Esto, en definitiva, no debe ocurrir, ¿no? Todo proyecto de investigación que se elabore, pues debe darse a conocer, ¿no? Debe de publicarse para que, pues, llegue, ¿no? A toda la comunidad científica, a todas las personas, ¿no? A toda la población en general, ¿no? Y se aumente el conocimiento, ¿no? Finalmente, y ya lo hemos estado revisando, ¿no? El objetivo también de la ciencia es la generación del conocimiento, y si lo que yo estoy investigando y lo que yo estoy encontrando no se publica, no se da a conocer, pues estoy haciendo ciencia muerta, ¿no? Y estoy finalmente eh, cayendo, ¿no? Cayendo tal vez en un error, ¿no? Porque no estoy dando a conocer, pues, estos resultados, ¿no? Y bueno, pues pudieran ser resultados importantes, ¿no? Pudieran ser eh, resultados que cambien, ¿no? El panorama de algún fenómeno, ¿no? Dentro de algún área, y al no darlos a conocer, pues estoy delimitando, ¿no? O limitando más bien el conocimiento. Entonces, esto es muy importante y por eso es el objetivo de esta última materia, que se den a conocer todos esos proyectos que ustedes han venido desarrollando a través de este bloque de materias de seminarios de investigación. Bueno, bueno, ya esta pequeña presentación ya nada más es para reforzar algunos conceptos que, bueno, ya hemos estado analizando, ¿no? El tema de la observación, la inducción o generación de hipótesis. eh, Perdón, eso es la generación de hipótesis, eh, que también se le conoce como inferencias, ¿no? La generación de hipótesis o inferencias, pero que estas a su vez pueden ser de dos diferentes formas, ¿no? De manera inductiva, ¿no? O de manera deductiva. Que si por ahí recuerdan, ¿no? La inducción, lo cual se puede aplicar o es un término que se considera la parte de la inducción como de algo particular, ¿no? De poder hacer un análisis particular y que posteriormente se puede proponer hacia lo general, ¿no? La parte inductiva va de lo particular a lo general y la parte deductiva, ¿no? De manera opuesta, cuando tenemos ya un proceso general que después se puede adaptar a un fenómeno particular. ¿Ok? Eso en cuanto inductivo y deductivo, la comprobación de las hipótesis y finalmente la evaluación, ¿no? Que pone a prueba los resultados obtenidos. Bueno, esto de observación e inferencias ya lo habíamos comentado. Es importante conocer, ¿no? La diferencia entre método y metodología, ya entrando de manera propia, ¿no? De manera concreta a lo que es la parte de el método, ¿no? O lo que conocemos como metodología, pero que debemos entender que son dos conceptos
que sí tienen diferencias, ¿no? Y aquí lo vemos en esta diapositiva, ¿no? Por un lado, el método lo vamos a entender como un conjunto de procedimientos para abordar un tema, ¿no? O un problema y conseguir el objetivo. Dentro del método, bueno, pues no son métodos únicos, ¿no? Podemos encontrar varios y está enfocado en conseguir la meta de la investigación. Por otro lado, la metodología, que ya dijimos, ¿no? Es diferente. Esta se encarga de describir, explicar y analizar y justificar el método de la investigación, ¿no? Entonces, la metodología va a sustentar el método. Estudia al método, pero no es el método en sí, ¿ok? Y por último, está enfocada en analizar el proceso. Entonces, tenemos que identificar bien, primeramente, el método que vamos a utilizar y posteriormente la metodología. Que ya dijimos, la metodología no es el método en sí, pero sí lo estudia, ¿no? Bueno, ya dijimos la parte de deductivo, inductivo. Hay diferentes tipos de método, ¿no? Que ya habíamos comentado. Deductivo de lo general a lo particular, el inductivo de lo particular a lo general, método hipotético deductivo, ¿no? Que obliga al investigador, ¿no? O al científico a combinar, ¿no? La parte racional con lo que es la observación de la realidad, ¿no? Es una mezcla de este contexto racional con el contexto empírico. Y el método sintético, ¿no? Que también ahí lo tenemos en pantalla, este razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar, ¿no? O destacaron durante dicho suceso. ¿Ok? Método histórico, ¿no? También muy de la mano con todo lo que es la investigación bibliográfica, ¿no? El cual, bueno, pues comprende diferentes técnicas y métodos a través de poder conocer la historia, ¿no? Principalmente usado por historiadores para poder manejar fuentes primarias y otras evidencias para investigar sucesos del pasado, ¿no? Que pudieran ser relevantes o importantes dentro de la sociedad humana, ¿no? El método histórico está muy de la mano con lo que es la investigación bibliográfica, ¿no? El método epidemiológico, ¿no? Este que, bueno, pues estudia la distribución, la frecuencia, los determinantes, asociaciones y predicciones de factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas, ¿no? Ocupa un lugar especial dentro de la ciencia, ¿no? Porque es una interacción entre la parte biomédica y las ciencias sociales, ¿no? Y ahora, bueno, pues hemos visto con el tema del coronavirus, ¿no? Con esta nueva pandemia, ¿no? La investigación epidemiológica ha sido muy importante, ¿no? Para poder predecir, bueno, pues el comportamiento de esta pandemia en diferentes países, ¿no? Y en México, pues también hemos visto que se puede analizar. Obviamente para poder entender la parte epidemiológica, ¿no? Digamos de manera más adecuada, es importante tener las bases matemáticas, ¿no? De la epidemiología, lo que es justamente la parte de la estadística, ¿no? Eh, si bien es cierto que esto también suele cambiar, ¿no? O es cambiante, ¿no? No se mantiene del todo como una línea recta, ¿no? Sino más bien tiene por ahí algunos desniveles que pudieran estar influyendo directamente en la epidemiología y que algún proceso que se proponga, digamos, de manera exponencial o longitudinal, pudiera ser que tenga algunos cambios, ¿no? Es justamente lo que hemos encontrado.
con el tema de esta nueva enfermedad en la población mexicana. Hay diferentes factores que están influyendo en el comportamiento epidemiológico en la población mexicana. Por último, el método de investigación cuantitativa, ¿no? Que ya nos estamos adentrando un poco más al desarrollo de la metodología, ¿no? Tenemos un tipo de investigación que denominamos cuantitativa, el cual se interpreta como los datos de tipo numéricos y que caen, ¿no? Ya dentro del campo de la estadística para su análisis. Tenemos también la investigación de tipo cualitativa o el método cualitativo, donde se trabaja con información principalmente observada de algunos comportamientos, ¿no? De tipo naturales, eh, respuestas que se consideran abiertas, ¿no? Para la interpretación posterior. Este tipo de investigación, ¿no? O de método de tipo cualitativo se enfoca también sobre algunas características particulares de la población de estudio, como por ejemplo rasgos característicos que pudiera ser el tema del género, ¿no? En este caso, si se está estudiando con o algún fenómeno en población masculina o en población femenina, la etnia, ¿no? Digamos, si estoy trabajando con alguna población con un tipo de etnia en especial, ¿no? Población americana, población europea, ¿no? Población africana, ¿no? Esto también tiene su base cualitativa. ¿Qué otra característica cualitativa pudiéramos considerar? Bueno, pues características propias de la población, como ya dijimos, ¿no? El género, la etnia, rasgos, eh, rasgos faciales, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar o podemos hacer un estudio o seguir un método de investigación conforme a el color de los ojos, ¿no? El color de piel, ¿no? El tipo de cabello, ¿no? Este tipo de características que se consideran de tipo cualitativas. Eh, Bien, pues ya por aquí me faltó poner algunos ejemplos de investigación cuantitativa, ¿no? Que es comúnmente el tipo de investigación que podemos desarrollar, ¿no? Enfocado directamente a características medibles sobre las personas, ¿no? Que pudiera ser, por ejemplo, la talla, el peso, ¿no? La edad, eh, algunas características derivadas de en análisis o exámenes de tipo clínico, ¿no? Estos serían ejemplos de investigación o de metodología de tipo cuantitativa, ¿no? Bien, pues con esto estaríamos concluyendo, con estas pequeñas diapositivas, estaríamos concluyendo parte de los temas dentro del temario. Eh, y bueno, pues ya ustedes con toda esta información, ¿no? De lo que es la investigación científica, los diferentes tipos de ciencia, los diferentes tipos de investigación, pues ya ustedes podrán darle, ¿no? Un sentido más dirigido a sus diferentes proyectos. Podrán ustedes también definir con más certeza, ¿no? Su proyecto de investigación, qué tipo de investigación es la que están realizando y cuáles serían los métodos adecuados, ¿no? Para llevarla a cabo, ¿no? Eso yo supongo que ya más o menos está definido, dado porque han cursado ya dos, dos cursos previos de seminario de investigación.
pero bueno, pues es importante dentro del temario y que también refuerce, ¿no? El proyecto que estén desarrollando. Eh, bueno, pues creo que con esto estaríamos concluyendo esta segunda sesión, esta segunda clase. Recuerden y por favor, si lo quiero mencionar, es importante que vayan enviando los avances de su proyecto, ¿sí? Es importante que podamos ir revisando, ¿no? Cada uno de estos proyectos. Como ya comenté, hasta el momento no me han dicho si lo están desarrollando de manera individual o si lo están desarrollando de manera en equipo, ¿no? Entonces, sí les pido por favor que ya me empiecen a enviar sus proyectos, los avances que ustedes tengan, para que lo vayamos analizando, lo vayamos revisando y bueno, pues le demos mucho más forma a ese proyecto. Si alguien tiene por ahí algún problema, digamos, con la parte de el análisis de los resultados, la próxima clase ya empezaremos a ver un poco más a detalle la parte de método y metodología y análisis de resultados. Nos vamos a adentrar un poquito con la parte de la estadística, ¿no? Que es justamente la herramienta que se utiliza para poder analizar los diferentes datos, tanto de tipo cualitativos como de tipo cuantitativos. eh, y bueno, que obviamente es importante para su análisis de resultados. Eh, qué más comentarles? Bueno, pues sí, recalcar, ¿no? Que es importante que me empiecen a enviar sus avances para que podamos trabajar directamente sobre sus proyectos y para que las próximas clases, ¿no? Las próximas sesiones que yo voy a estar grabando para ustedes, pues yo puedo explicar, ¿no? Si es que por ahí hay dudas conforme a sus proyectos, yo puedo explicar de manera particular, ¿no? Qué es lo que haría falta, ¿no? O darle por ahí respuesta a las preguntas que ustedes tengan dentro de sus proyectos de investigación, ¿no? Ya de forma particular, de forma personal, y que bueno, pues obviamente esto también sirva para que ustedes puedan mejorar o complementar esos proyectos. Pues bien, yo creo que hasta aquí terminamos por el día de hoy. Eh, recordarles nuevamente que seguimos en contacto, ya sea a través del correo electrónico o a través del grupo de WhatsApp, el cual yo por ahí les he dejado algunos mensajes. Y bueno, pues por el día de hoy concluimos con esta segunda sesión. Eh, no sin antes, ¿no? Desearles un, una excelente semana. Cuídense mucho, ¿no? Y bueno, pues seguimos en contacto para la revisión de sus trabajos. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos la próxima sesión.